Es una sensación súper diferente tú jugar para tu país. Cada partido que yo juego con... Escuchábamos el tráiler de la serie de Netflix James, para las personas que nos están siguiendo hasta ahora en nuestra transmisión de YouTube, las imágenes de este documental que, como mencionaba Fraile antes, uno de los más vistos en Latinoamérica y, por supuesto, uno de las figuras más queridas y más controversiales, podemos decir, del fútbol colombiano, como lo es James Rodríguez. Hasta ahora me da mucha alegría saludar a su director, uno de los directores colombianos más reconocidos internacionalmente y más queridos en nuestro país. Simón, bienvenido a Dos Puntos, y yo quiero empezar no solo a felicitarlo por este documental y por habernos regalado a un James mucho más vulnerable, que es lo que vemos acá. No vemos ya ese héroe perfecto, sino a un humano que es el que está detrás del fútbol y sobre todo pues que representa a todo un país. Simón, ¿en qué momento decide contar esta historia y pues de la manera como lo hizo? Bienvenido a Dos Puntos. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo estoy muy feliz de haber podido contar con esta oportunidad de estar junto a James durante tanto tiempo. Soy, antes que ser director de cine, soy futbolero, soy muy hincha del fútbol, de la selección, obviamente de James. Y como todos nosotros, como muchos de los hinchas y los fanáticos del fútbol, tenía muchas preguntas y muchas inquietudes sobre él, sobre su carrera, él es una de las figuras más polarizantes que ha tenido nuestro país, pero sin duda ha sido uno de los mejores jugadores también que ha tenido nuestro país. Entonces, me dieron muchas ganas de contar su historia desde ese punto de vista, un punto más íntimo, más humano, que él sea el que nos cuente sin juzgar, sin nosotros como cineastas, sin hacer trucos editoriales ni nada, mostrar una historia muy, como dices tú, vulnerable de uno de las personajes más que más influyen en este país desde hace décadas. Simón, después de uno ver la serie, queda la sensación de que James ha habido constantemente entre la admiración y también el juicio público. ¿Usted cree que en algún momento Colombia, los colombianos, hemos sido un poco injustos en algunos momentos de esa vida profesional de James? Pues yo lo comparo mucho mira que cuando empezamos a trabajar la serie, la plataforma Netflix nos dijo que de los dos nombres más buscados en Internet durante los últimos 15, 17 años han sido James y Shakira. Y Shakira siendo un personaje también muy querido y muy admirado, del cual el país se siente muy orgulloso, pero pues es un artista que siempre tiene su show planeado. Habrán momentos en donde no le salen las cosas tan bien en un show, pero es un show planeado. Esto es un deportista y él lo dice muy bien en el documental, no es una máquina, ¿no? Entonces, yo sí siento que hay que tener mucha empatía por la presión que se ejerce sobre una persona que también es muy joven, ¿no? La gente exige mucho y si al pasar tanto tiempo con él, creo que uno después porque me incluyo, uno criticaba mucho también cada actuación de los jugadores, y ahora le tengo mucho más aprecio a la carrera del futbolista. Simón, ¿durante cuánto tiempo grabaron? Porque hay unas imágenes que uno dice, bueno, esto o lo montaron o fue que lo grabaron, durante cuánto tiempo lo siguieron, porque hay escenas en las que uno dice, no, pues James se puede quedar ahí sentado, por ejemplo, cuando está, no sé, en Qatar o cuando está hablando con Ancelotti para irse al Everton, y uno dice, bueno, pues es una conversación que James podría, entre comillas, falsear o actuar y decir, bueno, esto fue lo que pasó ese día y la grabaron de esa forma. O usted lo acompañó todos estos años, porque hay unos momentos que son muy íntimos y la verdad sí, parece que lo hubiera acompañado pues desde que arrancó allá en el Real Madrid. ¿Cómo fueron los tiempos de grabar el documental? Nosotros empezamos el proyecto hace más de 3 años y hicimos un gran trabajo. El equipo de Clover, de la productora, y el equipo de Netflix nos ayudó mucho también. Sandra, que es una persona que trabaja con nosotros en la parte de archivo, fue una gran figura para poder ayudarnos a encontrar todo este archivo, y obviamente contábamos con mucho pietaje de no solamente partidos de fútbol, sino de su vida íntima desde antes, ¿no? Que le pertenecían a él, ya al jugador, y pues con ese material empezamos a contar la historia, pero sí tuve la suerte
de que cuando nos dieron la luz verde para hacer el proyecto, Netflix nos dio esa luz verde cuando él estaba tal vez en su peor momento, que fue cuando estaba en Qatar precisamente. Y yo se los vendí a ellos como una historia de redención. Les dije, él en la Copa América vamos a ver una redención, y ellos confiaron en mí, en esa predicción, digámoslo, y así funcionó. Y obviamente pues ya cuando cubrimos, si lo vieron todo el tercer episodio, se le dedica un gran tiempo a esa parte de la Copa América y cómo lo bonito de esta historia son los altibajos, ¿no? Y esa polarización que existe. Y la idea mía era simplemente responder las preguntas que yo tenía como hincha, y ver si a través de esa mirada y ese retrato un poco más cercano podemos conocer a una de las figuras que hemos idealizado durante tanto tiempo, tal vez de una manera errónea en muchas oportunidades. Simón, los jugadores suelen ser personajes de muy pocas palabras y lograr desnudar esa intimidad, esos momentos especiales es muy difícil y en el documental uno ve que usted logró, por ejemplo, esas imágenes tan emotivas y poder tener a James con su hija. ¿Hicieron ustedes de alguna manera un trabajo también para lograr esa fluidez verbal que tiene James en el documental y que no le habíamos visto antes? Pues mira, yo te diría que eso tiene también mucho que ver. Obviamente los jugadores de fútbol y cualquier atleta, cualquier deportista que esté en la élite, perdón, no sé qué le pasó a la cámara, cuenta con... Siempre están digamos que en una caparazón, tienen de alguna manera una especie de distancia con el periodista que está enfrente, pero yo digamos que lo abordé desde un punto de vista no como periodista, sino que fuéramos a conversar y que poco a poco nos fuéramos conociendo. Si tú ves el tercer episodio, ya se siente que hay una conexión, hay una confianza, hay una seguridad tal vez un poco más de parte y parte para hacer ciertas preguntas que no son tan cómodas, pero que la gente quiere saber. Y yo creo que esa confianza se dio poco a poco a través de esos 3 años. Y mi propósito siempre fue eso, ¿no? Que no me lo contaran solamente los demás, los familiares, los técnicos, los compañeros del fútbol, sino que las verdades me las contara él de su propia boca. Simón, uno de los pilares que aparece en la historia de James es su mamá, por supuesto. ¿Qué descubrió usted de esa relación, pues que el público no conocía y que realmente nos ha dejado muy sorprendidos y nos deja pues un sentimiento de admiración hacia la mamá de James? Yo creo que ella representa a muchas madres colombianas. Yo sinceramente siento que es uno de los, si no el eje central de toda la serie. Se lo comenté a los productores, a la gente de Netflix desde que comenzamos a hacer la serie. Les dije que Pilar, la mamá de James, era un personaje muy importante y quería a partir de ahí hacer ciertos editoriales en momentos importantes, que ahí los pueden ver la gente que van a ver la serie. Hay unos momentos muy pequeños en los que la madre aparece haciendo sus comentarios un poco más editorialmente de lo que significa ese momento en la carrera de James. Y lo quise hacer porque pues ella estaba ahí desde siempre. No, tú sabes que hay muchos cuentos en el fútbol, y luego aprendí en estos años que he estado con él, he aprendido mucho del negocio del fútbol y cómo se maneja, y he oído muchas historias de amigos y familiares que aparecen después de que el jugador se vuelve conocido o se vuelve famoso o empieza a generar dinero. Entonces creo que este personaje de Pilar ha sido un personaje fundamental en la vida de James, no solamente en la parte futbolística, apoyándolo en su carrera, sino con su familia, con su hija, con su hijo también en la actualidad. ¿Pero eso se dio naturalmente o ella tuvo alguna intervención o sugerencia, digamos, para ese papel tan determinante? No, eso todos fueron decisiones mías después de conocer a James un poco más a fondo y después de realmente conocer su círculo más cercano y ver quiénes eran las personas que realmente me podían dar una luz más verdadera de quién era James. Simón, algo que le haya costado trabajo, un reto. ¿Qué fue lo más difícil o digamos que le representó a usted algo retador al hacer este documental? Pues varios. Fue un equipo
de 17 personas que viajaron conmigo desde Colombia a todas partes del mundo. Entonces, digamos que armar el equipo cada vez que teníamos que viajar fue difícil. Insistirle a James para que me ayude a conectar con los viejos técnicos, con los viejos compañeros, porque realmente todas estas relaciones, todas estas entrevistas de los invitados especiales que tenemos ahí son gracias a las relaciones que tiene James con ellos. Entonces, eso fue un gran reto, y luego el gran reto de todos fue editar esto en 3 episodios, porque teníamos muchísimo material, muchísimos goles, muchas historias por contar que se nos quedaron, pero creo que esto es lo más importante, y se hizo un trabajo de cargarlo de lo esencial y de la esencia de quién es él como ser humano. Simón, yo creo que de los retos más grandes de la producción del documental fue haber logrado el testimonio de Cristiano Ronaldo y su participación, compañero de James en el Real Madrid. ¿Qué tan difícil fue? Bueno, ese testimonio no es nuestro. Desafortunadamente, insistimos mucho con Cristiano Ronaldo, pero no se nos dio, y él, yo creo que tiene una política muy válida, y es, obviamente, todo el mundo quiere tener a Cristiano Ronaldo en su documental, y hoy en día hay tantos documentales de diferentes jugadores que han jugado con él, que al igual que Zidane, tienen una política de: si hago un documental de un jugador, me toca decirle sí a todos. Entonces, eso fue muy respetable, y por eso decidimos tener un testimonio importante de Cristiano, un par de testimonios importantes en la serie, pero desafortunadamente no fuimos nosotros los que lo entrevistamos. Simón, ¿qué cambió en usted? Sobre todo porque nos decía al inicio que antes de ser director, es completamente futbolero. ¿Qué cambió en usted personalmente la percepción que tenía de James antes y después del documental? Pues no solamente de James, como te dije, logré conocer un ser humano increíble, muy humilde, contrario a lo que la gente piensa. Él no es un tipo para nada arrogante, simplemente, como les digo, tiene la presión de un país encima, no solamente la presión de un país, de su familia, de sus compañeros, de él mismo, y entonces eso lo hace. Aprendí mucho de cómo hablarle. Mi hijo menor es deportista, y he aprendido muchas cosas de entender cómo le hablo a él para motivarlo, y para que entienda que al fin y al cabo es un deporte, que una lesión puede ocurrir. Pero de las cosas que más me cambió la percepción fue: yo soy muy hincha del Barça, y conocí a Pepe y a Sergio Ramos, que yo tenía una imagen de ellos, pues la misma imagen que tiene cualquier hincha del Barça, de ellos en el campo, que eran bastante fuertes y bastante duros y rudos en el campo. Cuando los conocí me parecieron tipazos, pero tipazos de verdad. O sea, me encantó su manera de ser, me la llevé súper bien con ellos, y cambié mi percepción sobre ellos. Entonces, eso es lo que pasa con el fútbol. No puedes hacerte imágenes erróneas de las personas. Si no conoces a la persona, no juzgar. Totalmente, pero sí le queda a uno además esa sensación como de: yo no tenía ni idea todo lo que había pasado James por llegar tan lejos, y la dificultad, y de verdad la persona tan maravillosa que es, pues detrás de esa camiseta de fútbol, que pues también obviamente representa a todo un país. Pero bueno, usted ya abrió esa puerta a hacer producciones sobre fútbol. Este es el inicio de ese Simón Brand dirigiendo contenido o producciones futboleras. O sea, el que sigue, ¿quién es? ¿Lucho Díaz o...? Esperemos, yo feliz. Imagínate, yo haciendo la historia de Lucho Díaz, como te dije, soy muy, muy hincha de la selección, y espero que esta noche empecemos con pie derecho el inicio del Mundial, que ya se viene pronto. ¿Y cuál es su marcador o su predicción para la selección Colombia en el Mundial? ¿Llegamos hasta dónde? Yo digo que llegamos hasta semifinales. Se lo dije a James hace poco, yo le tengo mucha fe, y él quiere ser campeón. Ojalá que nos pruebe todo lo contrario, y calle muchas bocas como muchas veces lo ha hecho. Pues esperemos que sí, y ese también es el deseo de nosotros como colombianos y hinchas, no solo de la selección, sino de James. Simón, un placer haberlo tenido en Dos Puntos. Felicitaciones de nuevo por este documental, que de verdad nos ha dejado ver esa parte de James que de pronto muchísimos de los colombianos no conocíamos.